para terminar con esta parte de tiempo y clima y después continuar con un tema nuevo que entra dentro de esta unidad, que es el cambio climático y la variabilidad climática. Quiero terminar con esto, para terminar quiero hablar sobre el tipo de lluvias según su origen en el territorio argentino. Entonces en nuestro territorio tenemos tres tipos de orígenes de precipitaciones. En primer lugar, como les enseñé en el video anterior, tenemos las lluvias frontales, que se originan cuando entran en contacto dos masas de aire con distintas temperaturas, con distinto porcentaje o cantidad de humedad en la base de la masa de aire, diferente densidad, ¿sí? El aire frío, siempre, esto tengan en cuenta en una lluvia frontal, ¿sí? El aire frío siempre va a desplazar al aire cálido, ¿sí? Siempre va a desplazar o va a obligar, ¿sí?, a que el aire cálido, al ser más húmedo y menos pesado, menos denso, ¿sí?, el aire cálido también es más seco, ¿sí?, va a tender a ascender. Entonces el aire frío va a obligar a que el aire caliente ascienda, ¿sí? El aire frío, que pesa más, se desplaza hasta quedar por debajo del aire caliente, ¿sí? Hasta quedar por debajo del aire caliente, que el aire caliente se eleva. Y al hacerlo, el aire caliente se enfría adiabáticamente por la altura, ¿sí?, y da lugar a precipitaciones. Estas lluvias se dan, ¿sí?, en las zonas templadas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, todo el centro del país vamos a tener lluvias frontales, ¿sí? En nuestro territorio, en todo lo que es la parte entre Buenos Aires y Santa Fe, ¿sí?, vamos a tener presencia de estas precipitaciones, ¿sí? Lluvias frontales. El origen de estas precipitaciones se van a dar en el centro del país, entre Buenos Aires y Santa Fe, ¿sí? San Luis, esas zonas, La Pampa, ¿sí? Siempre se van a originar en ese sector porque es donde se encuentran, ¿sí?, el aire cálido que viene del norte y el aire caliente que viene del sur, ¿sí? Luego tenemos lluvias convectivas. Las lluvias convectivas tienen lugar cuando el aire que se encuentra sobre la superficie terrestre se calienta rápidamente, ¿sí? Y se calienta mucho, ¿sí? Aumenta rápidamente la temperatura. La característica de la atmósfera en este caso, nosotros vamos a sentir, como sensación fisiológica, vamos a sentir un aire agobiado, húmedo, ¿sí? Vamos a sentir mucho sudor por el tema de que va a ser mucho calor, ¿sí? Se hace más ligero y asciende mucho más rápido, así como se ve en este caso. Va a generar nube, ¿sí?, y se va a desplazar, se va a cargar de humedad y se va a desplazar hacia una zona más fría y va a generar precipitaciones. Es lo que sucede en esta zona del país, en Mar del Plata, sucede cerca en el norte de la Patagonia, ¿sí? En su ascenso se enfría y provoca precipitaciones en forma de chubasco. Es lo que pasa en Mar del Plata cuando en verano se largan esas tormentas que duran 3-4 minutos o menos, pero llueve mucho, cae como chubasco, cae granizo, cae bien, genera ráfagas de viento. Bueno, eso es una lluvia convectiva, ¿sí? En su ascenso se enfría y provoca precipitaciones. Estas lluvias son frecuentes en el Ecuador y también en zonas como la nuestra, en un clima templado, ¿sí? Y luego tenemos por último las lluvias orográficas, en la que entra en juego el ascenso del aire por una barrera montañosa. Es decir, se produce cuando el aire choca, ¿sí?, o se encuentra con una montaña, y al encontrarse con una barrera montañosa, como vemos en este caso, ¿sí?, el aire que ingresa en el caso de Argentina es húmedo, ¿sí?, es húmedo porque proviene del Océano Pacífico en este caso,
es obligado a ascender por la montaña. Al ascender, este aire se va enfriando, ¿sí?, adiabáticamente por la altura, genera nube y precipita en todo este sector, ¿sí? Precipita en todo este sector. Al ascender se enfría y se originan precipitaciones. Este tipo de lluvia se produce en regiones montañosas o serranas. Ahora vamos a ver en qué parte de la Argentina, ¿sí? Hay tres partes fundamentales que nosotros vamos a tener en cuenta donde se originan estas lluvias orográficas. En primer lugar tenemos en la zona cordillerana entre Chile y Argentina, donde se encuentra la zona precordillerana, la zona sierras pampeanas, ¿sí? Va a haber precipitaciones. La precipitación se va a dar en toda la zona chilena, y del lado argentino va a pasar como seco, ¿sí? Entonces, en este sector es el primer lugar donde se va a originar precipitación orográfica. El segundo lugar, acá tenemos otro sistema, ¿sí? Aire húmedo, ¿sí?, que proviene del Pacífico y pasa como seco. Y en otro sitio también esto se puede originar también en la zona de las sierras pampeanas, cuando ingresa masa de aire tropical del Pacífico, o sea, cuando hace así, pero nunca llega hasta acá, siempre frena ahí, ¿sí? Siempre frena acá. ¿Estamos? En este sector siempre llueve, ¿sí? Luego tenemos en lo que es la parte de las sierras subandinas, ¿sí? El aire tropical que ingresa del norte, ¿sí? A ver si le puedo mostrar el mapa. Acá, el aire tropical que ingresa acá, acá tenemos las sierras subandinas, ¿sí? Entonces, el aire tropical que ingresa debido a este centro anticiclónico que está situado acá y que rota en sentido contrario a la aguja del reloj, genera el ingreso de una masa de aire tropical que proviene de la zona de Brasil, ¿sí?, que es húmedo, cálido, ¿sí?, va a ascender esta pequeña sierra que tenemos acá y va a generar mucha nubosidad en este sector de las sierras subandinas, ¿sí?, y va a generar precipitaciones también orográficas. Entonces, los dos lugares más importantes donde se van a originar lluvias orográficas van a ser en esta zona, ¿sí?, en la zona más elevada, entre San Juan y Mendoza, esta zona, y acá entre las sierras subandinas. Son los dos lugares donde generalmente en el territorio argentino se originan precipitaciones orográficas, ¿sí? Entonces recuerden que las precipitaciones orográficas siempre se dan por la barrera de una montaña o sierra, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos precipitaciones nivales, ¿sí? Una masa de aire polar marítimo, una masa de aire tropical. Cuando se encuentran, se forman un frente frío. Acá tenemos la irrupción de una masa de aire polar, ¿sí?, que genera bajas temperaturas en todo el sistema. Fíjense en qué sentido está rotando el viento en este momento. Acá tenemos un centro de baja presión y acá tenemos un centro de baja presión. Entonces acá, ¿qué se está originando? Una sudestada, ¿sí? Acá tenemos una sudestada y la erupción de una masa de aire polar, ¿sí? Entonces, para terminar con esto, ¿sí?, y dejar esquemáticamente claro qué sucede con todas estas condiciones climáticas y de tiempo, entonces la Argentina, el territorio argentino se va a dividir en dos partes, ¿sí? Podemos hacer una línea, una pequeña división, ¿sí?, en donde vamos a tener la Argentina seca, toda la zona occidental del territorio, ¿sí?, una zona seca que coincide con la diagonal árida, ¿sí?, una zona húmeda, toda la zona oriental, ¿sí?, una zona húmeda, ¿sí?, toda la zona oriental, ¿sí?, y una zona muy pequeña también húmeda en el extremo sur del territorio, ¿sí?
Acá esto va a estar influenciado, esta zona seca va a estar influenciado, ¿sí?, por la montaña que impide el ingreso del aire tropical. En este caso va a estar influenciado por el surco subpolar de bajas presiones, por la alta presión subpolar, ¿sí?, y la alta presión polar, y por la alta presión del Pacífico Sur. Y en este caso va a estar influenciado, va a ser húmedo porque va a estar influenciado por las masas de aire que ingresan del sur, por los frentes fríos que se originan aquí y por la alta presión subtropical que se ubica en el Atlántico, ¿sí? De esta manera vamos a tener en el norte climas cálidos con subclimas, ¿sí?, climas templados en el centro del país y climas fríos, ¿sí? Y como resultado va a dar una distribución esquemática de los tipos de climas, ¿sí? Climas cálidos y los subclimas, subtropical con estación seca, subtropical sin estación seca y subtropical serrano, que es donde están las sierras subandinas. Luego vamos a tener climas templados, ¿sí?, climas áridos, como les decía, climas tropicales, y vamos a tener climas fríos. Todo esto, que también va a ser húmedo, coincide con esto. Este es el mapa que ustedes tienen que hacer de clima.